Y la Intendencia de Montevideo aprobó varias resoluciones. En una se reglamenta la higiene en el transporte colectivo de pasajeros y en otra el uso de emisiones radiales o musicales. Vamos a hablar de este tema con el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Intamuso. Buenos días, Pablo. Gracias por venir. Buen día, gusto estar por acá de vuelta. Bien. Comencemos hablando de las emisiones radiales o musicales. ¿Qué implica? Bueno, implica tratar de empezar a ponerle una cuota de sentido común a este tema. Lamentablemente, durante muchos años el uso de la radio estaba prohibido en el transporte, eso era lo que decía formalmente la reglamentación, pero había como un respeto, o sea, se usaba la radio, se usaba a un volumen adecuado. Bajito. Incluso había un respeto de que si subía un inspector, había como un instinto de bajar la radio, apagarla, había un cuidado, ¿no? Por eso. Después se fue desvirtuando hasta que llegamos a situaciones que se van de toda lógica, ¿no? Musicalman. Los que usan el ómnibus lo pueden ver. Lamentablemente, eso opaca todo un trabajo bien hecho por una cantidad de gente. Bueno, era uno de los temas, si bien puede parecer no tan importante, era uno de los temas que nosotros venimos recibiendo muchas quejas, muchas denuncias, reclamos de muchos usuarios molestos, no solo con el volumen, sino también con algunos contenidos. En esos contenidos no nos podemos meter, no debemos meternos. Entonces lo que... Pero perdón, O sea, ¿qué le molesta más a la gente? ¿Determinado tipo de música muy fuerte o determinado, por ejemplo, periodismo? Programa, claro. Sí, particularmente hay algún programa de la tarde que es el más mencionado por mucha gente. Por eso digo, estuvimos analizando el tema, si podíamos o debíamos regular los contenidos, bastante difícil eso, ¿no? Hay libertad de prensa, hay libertad de expresión. No, pero una cosa entonces lo que va a quedar es que el guarda y el chofer, que son los que están todo el día trabajando, sí puedan escuchar, pero que no están en los parlantes de todos los ómnibus. Exacto. Y ahí se define en la reglamentación, o sea, lo primero que se define es que está habilitado el uso de radio, que hasta ese momento había como una indefinición, que estaba prohibida, pero claro, se toleraba. Entonces, bueno, a partir de un pedido de los sindicatos en este grupo de trabajo que hemos conformado, ellos plantearon eso, se evaluó por el resto que estábamos de acuerdo, la Intendencia estuvo de acuerdo, entonces se reglamenta el uso y se le ponen condiciones a cómo se debe utilizar la radio y se regula allí el máximo volumen permitido. ¿Y qué pasa si un pasajero, hoy hay parlantecitos, los celulares tienen potencia y entra o con un programa que no le gusta al resto o con la música al mando? Bueno, eso también está prohibido, eso sí está prohibido y de alguna forma está bastante controlado. Yo creo que hubo un momento en donde hubo como un auge de los celulares a todo volumen y ahora se ha ido controlando. Volvemos a los auriculares, ¿Y eso ¿no? Cada uno escucha su música. ¿Se va a inspeccionar? Se van a inspeccionar todo, tanto lo de la higiene como lo del uso de la radio. Creo que una de las principales cuestiones es que se define claramente cuáles van a ser los controles y hay una voluntad expresa que no quede solo la Intendencia controlando, sino que las empresas se han comprometido. También se van a autocontrolar. Y las sanciones, porque todo a veces parece que da algunos problemas de estos, termina con un chachán en la cola y nada más. O sea, ¿va a haber sanciones severas para eso es lo que se redefinió. Se han colocado un régimen de sanciones más duro del que había y a su vez, por ejemplo, una escala, una gravedad que incluso llega hasta el extremo. Esperemos que no tengamos que llegar a ese extremo de retirar de servicio la unidad. O sea, si hay una persona que es denunciada y es detectada por nuestros inspectores en reiteración real, en un momento se lo va a acompañar hasta el destino para no dejar a nadie por el camino. Claro. Y se va. Esto es una sanción que se aplica en el sistema de transporte. No es muy conocida, por suerte, porque se aplica pocas veces. Claro. Pero esto queda establecido así. Y Pablo, yendo al tema de limpieza de las unidades, tanto interior como exterior ahí, ¿cómo va a ser el criterio o qué va a determinar si el coche, porque para unos, como decíamos el otro día, puede estar limpio y para otros no? ¿Cuál va a ser el protocolo? Eso creo que es una de las novedades que nos dejó bastante conformes. Un trabajo que llevó unos cuantos meses con las empresas y con los sindicatos incluidos, en donde hicimos un relevamiento en situación real de cuál era el estado de las unidades. Bueno, ahí están pasando imágenes justamente de la limpieza. Y encontramos una cantidad de situaciones bastante... ¿Pero había diferencia en el concepto de ómnibus limpio? Sigue habiendo, porque todavía esto no está solucionado. Hay una gran diferencia. Lo que no teníamos era un estándar. No había un estándar. Entonces quedaba muy supeditado a la subjetividad del que controla y a la subjetividad del que recibe el control. Porque muchas veces decía, para mí este ómnibus está limpio. Yo no puedo creerlo. Claro. Jaime está indignado desde el otro día con eso. Eso es lo que pasaba. Eso es lo que pasaba, Jaime. Y bueno, y ahora tenemos un estándar. Yo iba a traer y la verdad que me quedó en el auto. Se registró fotográficamente cuáles son las situaciones
aceptable, o sea, la que debe ser. Sucio y limpio, digamos. Sí, pero hay una escala un poquito mayor, hay tres, hay una situación inaceptable totalmente, hay una escala en el medio en donde se hace un apercibimiento por escrito y se le dan 15 días para... Básicamente cuando la suciedad es del uso diario, o sea, cuando no se hizo el barrido común. Pero también cuando nosotros estamos hablando de limpiar un ómnibus, hay gente, bueno, en las redes sociales se ve de todo, ¿no? Pero hay gente que lo exagera y dice, bueno, tanta bulla por barrer un ómnibus. No estamos hablando. No, ahí veíamos en imágenes todo. No son tres boletos tirados en el pasillo. Estamos hablando de limpieza profunda, interior, como se ve allí. Sí, que bueno, que había diferencia. Que no es solo verlo limpio y va de afuera. Exactamente. O el pasillo o el asiento. Hay millones de detalles que se veían recién como en la casa de uno. En la casa de uno barre todos los días, pero hace una limpieza una vez por semana profunda, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo mismo. Bien. Y hay otro de los temas también que tiene que ver con los vendedores ambulantes y también con los artistas que suben. Sí, eso... Se acabó el permiso, ¿no? para subir, ¿no? Ya. Sí, eso en realidad estamos en el proceso casi final de implementación de un decreto que existía desde el año 2013. Claro. La Junta Departamental lo había aprobado. Pero no se implementaba. Había quedado sin aplicarse. Como quedan muchas normas por ahí, quedan a veces por el camino. En el marco de ese consejo consultivo en el que estamos trabajando en diferentes temas, cuando nosotros planteamos el tema de los ruidos molestos de la radio, una de las empresas, la empresa más grande, en este caso CUTSA, planteó que ellos estaban de acuerdo con reglamentar esto, pero que había otro problema que también había que atacar y era la molestia que puede llegar a generar, tanto la venta ambulante como la actividad de los artistas callejeros que suben a desarrollar sus tareas al ómnibus. Encontramos ese decreto que estaba por allí sin aplicar y bueno, nos dimos cuenta que siempre los decretos o las leyes van a lo más grande y dejan a veces para definir en reglamentación los detalles. Eso faltaba hacer y se lo encomendamos a Richard Delgado, un sociólogo que trabaja en el equipo, que lo tomó con mucho cariño y ha venido trabajando con los colectivos, tanto de vendedores como de artistas. ¿Hay capacitación? Bueno, hay unas capacitaciones que se están haciendo en la Intendencia. Hay toda una reglamentación. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que va a cambiar a lo que pasa ahora? Bueno, creo que el cambio más visible y más importante para nosotros es que a partir de cierto momento todo el que suba al ómnibus va a tener que registrarse con una tarjeta STM, que no va a ser para pagar el boleto, sino que va a ser una especie de tarjeta cuando marcamos tarjeta. Va a quedar registrado quién fue que subió, a qué hora, en qué ómnibus. Previo registro en la Intendencia. Previo registro de la Intendencia y para tener ese registro... Es una habilitación. Una habilitación, que hay que cumplir ciertos requisitos. También las reglas de juego que no se puede subir cualquiera, porque hoy uno agarra una guitarra, se manda por un ómnibus y se puede subir. En realidad siempre queda supeditado a lo que determine el guarda o el guardaconductor. Bien, pero ¿cuáles son los requisitos? Bueno, por ejemplo, si el tío Aldo quiere subir un ómnibus. Por ejemplo, ¿qué tiene que cumplir? Por ejemplo, si va a vender, si va a ser vendedor, otra cosa si va a ser artista. Si va a ser vendedor, bueno, artista también, en este caso es doble. Tiene que tener un carnet de salud. Una cuestión elemental, básica, ¿no? Bueno, que hasta el momento, como decía aquel, nada, básicamente no hay nada, porque sube todo el mundo. Cuando trabajamos este tema y nos fuimos aproximando al tema, que tiene sus complejidades, lo primero que nos dijeron, tanto los vendedores como los artistas, es nosotros queremos esta reglamentación porque dignifica nuestra tarea, la formaliza, pero a su vez nos permite sacar de arriba del ómnibus un montón de gente que lo que sube a hacer no es ni a vender ni a ofrecer su arte. En realidad hay mucha gente que sube, en la jerga se dice, a manguear, ¿verdad? Claro. Entonces, eso también de alguna forma distorsiona la propia tarea de los vendedores, porque bueno, los usuarios cuando vemos subir a 1, 2, 3, 4, 5, 6, al final de cuentas, se hacen dar forma de la molestia. Y también genera jubilación, ¿no? También, porque van a tener que pagar lo mínimo es el monotributo Mides, que es un tributo hecho para estas poblaciones, ¿no? Porque cuando hablamos de esto, ¿Qué es de cuánto? o sea que empiezan 300 pesos, al segundo año pasa a 600, tercer año 900 y termina al cuarto año en 1.200 pesos por mes. Pablo, ¿eso supone que el guarda o el conductor van a tener la potestad de decirle a alguien no puede subir si no tiene el carnecito? Porque Claro. A veces puede ser complicado, ¿no? Sí. Ahora, si está habilitado, ¿le puede decir que no puede subir? Puede también, puede igual. porque eso lo dice el decreto, depende también de las condiciones del viaje. Si el ómnibus viene lleno, o sea, eso siempre lo va a determinar. Lo va a determinar, y es la realidad además. A veces ya subió uno en la parada siguiente, entonces
Claro. Eso lo cuida la gente del Y transporte. ahí con los artistas, como con las radios o lo que sea, tampoco va a haber control de calidad o de contenidos, ¿no? Cada artista... De contenidos no, pero... ¿De calidad sí? No, una cosa interesante es que... Ahí no puede subir el Iván. En 2 años que iba a ir ahí me cerró la puerta. Nunca digas nunca, mirá que nunca se sabe. Porque voy a repartir Ahí revistas las con campeón. señoras te van a sacar del hombre. Pero lo interesante de esto, creo que de parte de este trabajo que estuvo bueno, es que al final terminamos definiendo que quienes dicen si una persona es artista o no es artista son los propios colectivos. Claro. Ellos están organizados, tienen un sindicato, están en el SUA, y son ellos mismos quienes nos van a decir a nosotros quiénes son artistas mirá. y quiénes no son artistas. Claro, ¿qué pasa en el caso de los niños? Pues son muchas las familias que de repente sube padre, madre en un transporte y vos ves muchos menores que están con estampitas o vendiendo Bueno, eso algo. queda expresamente prohibido por el Prohibido. decreto. Las tareas, o sea, las actividades que están habilitadas, en ningún caso nunca es la mendicidad. No existe la mendicidad como posibilidad de acceder a una tarjeta y el decreto habla claramente de que no se pueden ser menores. O sea, está expresamente prohibido el desarrollo de actividades por parte de menores. ¿Qué pasa con la radio y las condiciones de limpieza de los taxis? Bueno, es una pregunta que nos han hecho mucho a partir Perdón, de... y hasta la vestimenta, porque también muchas veces a la radio nos llegan quejas de cómo los taxistas aspecto. están en verano. Y Sí, el servicio de taxímetro en general se están trabajando en varias puntas, ¿no? En el caso del servicio de taxímetro no vamos a la par de lo que estamos haciendo en los ómnibus porque tenemos algunos otros problemas un poco más importantes o más graves o mayores. Nosotros tuvimos a partir del año pasado la irrupción de las plataformas, de Uber, Cabify, EasyTaxi. fue uno de los motivos por los cuales la gente las elegía por las condiciones Bueno, de exactamente. comodidad, La de competencia empezó limpieza, a apretar. hasta de Exactamente. atención. El tema de la higiene en el servicio de taxímetro no lo tenemos nosotros identificado. No digo que no exista, ojo. No lo tenemos identificado como uno de los principales problemas. Y el tema del uso de la radio tampoco. Tenemos sí otros problemas como el tema de la mampara, el tema Claro. de la atención al público. Esos temas sí están en el servicio de taxi. Lo que pasa es que también tuvimos que ponernos a trabajar en todo esto de la regulación de las plataformas porque el servicio de el taxímetro como servicio de transporte público sufrió un cimbronazo importante. Entonces nos pusimos a trabajar en otras cosas. No quiere decir que en el futuro no abordemos... Hicieron otras. mucho por el cimbronazo ellos también, ¿no? Sí, por sí, inacción. sí, y lo reconocen todos los actores del sistema que estaban un poco achanchados, ¿no? O sea, hasta que llegó algo que El demostró... sacudón fue importante y creo que ya se está viendo en la calle. Si ustedes observan, de la simple observación, van a ver que los taxis, la gran mayoría queda muy poquitos de los taxis anteriores, pero han aumentado sus medidas, han mejorado su nivel de servicio interior, su comodidad. Bueno, quedan temas todavía para trabajar. Bien, Pablo Intamuso, muchísimas gracias. Gracias, A ustedes, Pablo. como siempre. Gracias, Pablo. Un gustazo. Tenemos que actualizar los datos del tiempo.